están? Bienvenidos. Este es el segundo video que hago en mi canal y como les comenté en el anterior video voy a hablar acerca de todas las aventuras que pasé en Alemania. Y si no mal recuerdo, en el anterior video llegué a Alemania. Entonces continúo. Les dije que estaba con mis 4 maletas y que un chico me ayudó. En realidad fueron 2, sino de que el primero que me ayudó era uno que estaba hablando con su amigo y me vio con las 4 maletas buscando dónde vivía. Entonces él se me acerca, su amigo se queda, no se acercó, no recuerdo, se fue. Vino, me hizo la broma del ascensor y para esto yo había leído mal el contrato y él también. Y no habíamos confundido el piso, sino el número que me correspondía. Entonces en lo que estábamos llevando las maletas, se me acerca un segundo chico y dice, hey, ¿necesitas ayuda? Este chico, el segundo que nos ayuda, es mi mejor amigo hasta el momento. Y no, bueno, me ayudó pues a llevar las maletas a donde les dije, ¿no? Y me dejan ahí, se dan la mano, se conocen y se van. Y como yo tenía que ir a recoger la llave, voy corriendo hacia donde mi asesora, que es, como les dije, la estudiante a la que habían dejado encargada las llaves de mi casa. Entonces cuando voy a recoger las llaves, voy corriendo a donde estaban mis maletas, porque tampoco las quería dejar solas. Y cuando estaba subiendo por el edificio al piso que me corresponde, había un chico que estaba detrás mío. Entonces yo miraba pues como, ¿qué pasó? Why are you running? Y cuando llegamos juntos al sitio. Él vivía frente al cuarto que yo creía que era el mío. Entonces él me mira y se queda parado, ¿no? Entonces yo agarro mi llave y obviamente no abría, ¿no? Entonces yo estaba toda desesperada tratando de abrir. Y el otro me miraba, me dice, ¿tienes algún problema? ¿Quieres que te ayude? Y yo le dije, es que no se abre mi puerta. Me dijo, ya, yo te ayudo. Y obviamente que no pudo abrir tampoco la puerta porque no era mi casa. Entonces, vuelvo a abrir el celular a buscar el contrato porque también me dice, tal vez esta no es tu casa o te han dado mala llave. Y efectivamente no era mi cuarto. Entonces, con la vergüenza agarré mis cositas y me fui y él se estaba riendo, ¿no? Entonces llego a la casa y lo primero que hago es buscar el internet, como les dije. Y eso es porque nos decían en el contrato que teníamos internet, pero yo me imaginaba que solo iba a ser un cable que lo conectabas a la laptop y ya. Pero no había ningún cable. Entonces voy súper rápido donde mi asesora y le digo, disculpa, no tengo internet. ¿Sabes dónde está el cable? Y me mira, ¿qué cable? Tú tienes que comprarte un módem. Le dije, ah. Y para esto yo llegué en la noche, pero en verano, entonces el cielo estaba azul. Mapa, ¿pueden creer que esto con el cielo así y son las 9 de la noche? Y ella me dice, tienes que irte a comprar el módem y te voy a decir dónde. Entonces ella busca en su celular y me está indicando y me dijo, ah, pero ya es noche, no puedes comprar hoy, tienes que ir mañana. Y otra cosa interesante de nuestro pueblito en Alemania es de que las tiendas cierran temprano. Así de que tienes que ir mañana y comprarlo. Dije, "Ah". Y yo no conocía pues cómo moverme porque en Alemania el transporte es muy distinto a lo que tengo en Perú, en especial en Cusco, de donde yo vengo, que tenemos taxis y buses. Aquí hay SBAN, U-Bahn, tranvía, ¿qué más? Regional, hay un montón de tipos de transporte. Y me dice, tienes que tomar el tram. Yo, ah, ya, entonces toma la foto de tu paradero para que recuerdes dónde tienes que regresar. Dije, gracias. Me fui a la estación de gasolina a comprarme unas cositas que necesitaba y ya, bueno, regresé a casa y me dormí. Para esto hay algo a lo que yo le tengo pánico y es a las arañas. Entonces lo primero que hago al día siguiente es abrir los ojos y me quedo fría, pues porque lo primero que veo es una cosita bajando en la ventana, que es a donde va mi cara apenas despierto. Y era una araña gigante. Es que no era chiquita, era grande. Era marrón con manchitas amarillas. A mí casi me da un infarto porque de verdad lo que tengo es aracnofobia. Pero dije, Dios mío, ¿qué hago? Por suerte no estaba dentro de mi cuarto, estaba fuera de la ventana, pero igual personas que tienen miedo me van a entender.
Entonces yo la miraba nomás, dije, tenemos que vencer nuestro miedo, hay que ponerle un nombre. Y le puse Teodora, era la araña Teodora. Mira, ma, ella es Teodora, es una araña gigante. Obviamente mi miedo no cesó, aguanté la presencia de Teodora un tiempo, pero como se espera, no pude, ¿sí? Y tuve que pedir refuerzos para deshacerme de ella. Continúo. Entonces, lo primero que hago por el jet lag también era de que me despertaba muy temprano y según yo ya era tarde, no tenía cómo ubicarme en mi celular también, no tenía internet y el reloj estaba malogrado. Entonces yo voy al centro, ¿no? Y como era en tiempo de pandemia, yo vengo de Perú, donde las reglas era tener 2 mascarillas y yo estaba asustada. Y estaba pues con mi mascarilla y veía en la gente en la calle que no utilizaba mascarilla, valga la redundancia, y yo me preguntaba por qué, ¿no? Entonces estoy sentada en la banqueta del centro mientras hablaba con unas amigas en Perú, que por el tiempo de la distancia y todo, y como era madrugada acá y era noche allá, no había problema. Entonces les estaba mostrando un poquito de la ciudad. Y ahí me pasa algo muy bonito, que yo estaba conversando con ellas y había un señor que estaba barriendo las hojas y me mira. Un señor viejito. Me mira y se queda mirando, ¿no? Y yo hablando con mis compañeras dije, ay no, ¿qué pasó? Y me dice, jovencita, quítate la mascarilla. Y yo le miro, no, hay COVID, no puedo. Me dice, quítate la mascarilla, me dice. Y yo pues le miro asustada, ¿no? Y dije, bueno, qué raro, ¿no? Me bajo la mascarilla y me dice, ¿ves? Te ves mucho más bonita sin mascarilla. Yo, ay, señor, gracias. Es bellísimo. Compré mi modem después de bastante tiempo porque llegué creo a las 7 de la mañana al centro de la ciudad y las tiendas abrían a las 9:30, si no mal recuerdo. Bueno, me quedé filmando un poquito de la ciudad, todo. Regresé a mi casa y para esto yo tampoco sabía cómo instalar un modem. Voy corriendo de mi asesora y le dije, ¿me puedes ayudar a instalarlo? No sé cómo se hace. Me dice, ya vamos. Ella viene y según ella lo había instalado, ¿no? Me dice, ya está listo. Ya puedes utilizar tu internet. Y se va. No se instaló y no podía utilizarlo. Entonces dije, ¿y ahora a quién le pido ayuda? No conozco a nadie. ¿Qué hago? Y me acordé del chico que me había visto tratando de abrir la puerta. Y dije, lo fastidio. Yo no soy muy avesada a preguntar a personas que no conozco por ayuda, pero no hay de otra, pues. Entonces fui a su casa, como ya sabía dónde vivía, y escucho la ducha. Pucha, no le quiero fastidiar. Ya bueno, no importa, le toco el timbre, pues. La ducha cesa, pasaron como 5 minutos, abre la puerta y me mira y me reconoce y le dije, no sé instalar el modem, ¿me puedes ayudar a instalar mi modem? Y me mira y dice, ah, ya, claro, sí, no hay problema. ¿Dónde es tu casa? Sí, ya pues vino, instaló el modem, todo bien. Y ahí me pude contactar con la gente, hablé con uno de mis compañeros del programa de maestría que estoy estudiando y él vino a mi casa y me instruyó en todo lo que tenía que hacer del Ausbildung, de las cuentas bancarias, de la tarjetita del celular, todo. Me estaba instruyendo, me dijo, te voy a hacer pedir una tarjetita de, ¿cómo se llama? La tarjetita SIM para tu celular, te va a llegar a tu buzón, pero tienes que pagar online. Para eso yo no tenía una tarjeta, pues no podía pagar online nada porque no tenía ninguna cuenta más que la bloqueada y la bloqueada te pide una cuenta normal para que te puedan mandar tu dinero. Entonces estábamos haciendo todos los trámites para tener eso. Y me dijo, no te preocupes, que esta sea tu bienvenida y yo te doy. Y dije, gracias. Y ya compró la tarjetita SIM y me dijo, te voy a presentar a una chica porque él ya se iba a mudar del pueblito a otro sitio y me dice, te voy a presentar a una chica que te va a mostrar la universidad, que te va a mostrar todo y para que te sientas más familiarizada con nuestra pequeña ciudad.
no es pueblito, sino que como es pequeño yo le digo así. Y me presentó pues una chica que se llamaba Vesta o Bogotá. Ella es de, ¿dónde me dijo? Creo que de Nigeria venía ella. Y muy amable, me enseñó todo, la biblioteca de la universidad, donde estaba la oficina principal de los asesores de nuestro programa, los salones, todo, ¿no? Me llevó al río que tenemos cerca de la ciudad, tomamos fotitos, luego me llevó a su casa y a modo de hacerme sentir más bienvenida, me dijo, hey, tú eres nueva, seguramente no tienes nada en tu casa todavía, así que yo te voy a dar un enchufe, es como una extensión para mis cables. Me dio una planchita de cabello, un plato y una taza que yo guardo hasta ahora con mucho cariño. Y me dijo, tengo una amiga que también te quiere conocer porque ella está estudiando español, ella es polaca. Y dije, ay, qué genial. Y me presentó a esta chica de Polonia, que también es una amiga que tengo hasta el momento. Súper amable, nos llevamos muy bien, muy linda persona. Y ya, ese es el segundo video que he hecho para este canal. Espero que les haya gustado y ya les contaré más anécdotas en el próximo video. Ya nos vemos.